Bien, yo lo tengo en un archivito. Este archivito no le presten atención, este de consulta no le presten atención porque lo he sacado. Es decir, lo voy a borrar ahora mismo. Así nada más nos queda un archivo. Bien, es decir, nos queda un archivo y acá está la base de datos y las imágenes. Bien, es lo único. Sin tener que hacer ninguno, hay solo un archivo de Python, que es este de acá. Bien, entonces tenemos que ver un poquito, que me gustaría de última agarrar acá un, qué sé yo, Paint, por ejemplo, algo que me ayude, por ejemplo, a tenerlo por acá. Nada más para ordenarlo, ¿bien? Lo voy a tener yo los dos a los lados para ordenar las partes que tengo que tener, más que nada. Y vamos a ponerle texto, por ejemplo, ¿bien? Así veo cómo tengo las partes del programa y cómo lo quiero tener ordenado. Entonces, a ver, vamos a venirnos por acá y vamos a hacer, ¿qué es lo que tengo yo? Toda la parte de importar arriba, siempre arriba. Es decir, toda esta parte de lo que vaya a usar, de las librerías que voy a usar arriba, que yo tengo tkinter, ttk, messagebooks, el time, para hora para la hora, el OS para verificar si el archivo existe, y el SQLite3 para la base de datos. Todo lo voy a importar arriba. Yo lo voy a ir poniendo así, y lo voy a ir ordenando. Es decir, vamos a poner todo, y le vamos a poner librerías. Bien, así sé que está todo ahí. Después, yo la maña que había hecho por acá es definir algunos colores que voy a utilizar. Bien, como por ejemplo estos que están por acá, son todos colores que yo he ido utilizando. Esto nada más para los componentes ponerle el color. Cuando yo ponía VG, a ver si está alguno por ahí que sea acá, VG, en vez de tener que poner el color, bien, yo ya lo tengo ahí. Bien, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Yo lo hice así para tenerlo más ordenado nada más. Entonces yo le voy a poner colores. Bien, yo lo voy a ir anotando acá para saber qué tenemos. Bien, que esto puede ir o no. Puede o no ir. Bien. Podríamos ponerlo, qué sé yo, con otro, podemos ponerlo con otro color, por ejemplo, naranja. Así, lo vamos a dejar con negro, lo que sí va y lo que no puede o no puede ir. Después, la conexión, que esto sí va, conexión, que se pueden hacer, bueno, acá se pueden hacer de muchas maneras la conexión. Yo lo he hecho, por ejemplo, acá, en una función, nada más para que esté en una función y utilizar lo que nosotros habíamos visto de funciones. Que las funciones, si recuerdan, era un nombre que está asociado a unas cuantas líneas de código. Entonces yo utilizando ese nombre, se ejecuta todo lo que esté acá adentro. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo he utilizado todas funciones. ¿Bien? Es decir, todo lo que yo utilice, todo lo que hicimos, está dentro de funciones. Y yo tengo que llamarlas para que funcionen. Si no, no se ejecuta nada. Entonces, ¿qué he hecho? Fíjense que acá, recuerden un poquito que en Python se utiliza mucho esto de la indentación, que es el espacio, que es lo que a mí me dice que está dentro de qué. Bien, por ejemplo, qué sé yo, a ver, vamos a venir acá. Fíjense que acá hay una función y acá hay un espacio. Bueno, todo lo que esté en este espacio es lo que está dentro de esta función. Pero fíjense que adelante de esta función hay un espacio, ¿bien? Es decir, que está dentro de otra función. ¿Bien? Entonces así yo puedo ir un poquito dándome cuenta cómo está ubicado todo. Como yo vengo acá y en la primera línea no hay nada, ¿bien? Fíjense que si yo en esta primera línea pongo, qué sé yo, hasta un print, hola, como está todo en función y no se ejecuta, la primera línea que se ejecuta es la que esté acá, sin espacio. Entonces me va a decir print, hay nada más hola, y no se ejecuta todo el programa, ¿bien? Entonces, ¿qué he hecho yo? Que se pueden hacer de diferentes formas. Una, dejar la conexión hecha para todo el programa, que es lo que he hecho yo. Como yo lo tengo en una función, acá, lo que he hecho, bueno, es preguntar si el archivo de la base de datos existe. Si existe, yo voy a hacer la conexión, le pongo global para poder usar la conexión siempre. Bien, esto era para poder utilizar en vez de, por ejemplo, los campos, utilizar los campos, por ejemplo, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, si existe el archivo de la base de datos, se hace la conexión y llamamos a la ventana login. Si no, llamamos a la ventana error. ¿Bien? Entonces, esto es lo que primero yo voy a querer ejecutar.
Bien, también en vez de conectar, uno le podría llamar, por ejemplo, inicio programa, por ejemplo, bien, que sería más ordenadito. Bien, es decir, si yo me viniera por acá, tendríamos que cambiarle, a ver si le puedo, vamos a cambiarle, que sea mi inicio programa, que está ahí. Bien, que esto es lo que primero que se va a ejecutar, el inicio programa. Bien, como está en una función, bueno, yo tendría que venirme a la última línea, por acá, y llamar a este inicio programa. Inicio programa. ¿Qué es este iniciar programa? Es solo llamar a esta función que yo tengo acá arribita, que lo primero que va a hacer es fijarse si está el archivo de la base de datos, ¿bien? Y después, si está, llamamos a la ventana login, si no, llamamos a la ventana error. Si yo ejecuto, van a ver que se inicia el programa, verificaría si está la base de datos y se ejecutaría esta ventana login. Si no, si está mal, que yo le voy a cambiar el nombre así, por ejemplo, para que esté mal. Si no está la base de datos, me llama esta ventana del error, que yo mucho no la he tocado, pero sería una ventana de error. De que hice un error con la base de datos, contacte con el administrador. ¿Ven? Una ventana de error. Si está todo bien, si está la base de datos, si existe, ¿bien? Hacemos la conexión y llamamos a la ventana login. Esta ventana login, fíjense que está llamada como en una función. ¿Y dónde está esto? Bueno, está por acá. ¿Bien? Está ahí. ¿Bien? Si ustedes me preguntan, vamos a hacer un poquito de lógica de programación. ¿Bien? Vamos a hacer un poquito de lógica de programación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, esto me lo van a contestar ustedes y vamos a ir haciendo esta mecánica a ver si van entendiendo también. Si acá, vieron que yo les dije siempre que hay que definir las funciones antes de llamarlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba acá para que lo vean. Entonces vería una cosa así. Vamos a guardarlo para ponerle prueba nada más. Por ejemplo. Hola Daniela, ¿qué tal? Estamos organizando el programa, Daniela. Hola, profesor, ¿cómo le va? Bien, ya quedamos, en principio, semana que viene, los miércoles, vamos a hacer la primera clase presencial. Bien. Bueno, Y ahí vamos a iniciar por lo menos los proyectos y ustedes van a tener, si tenés compu, llévala para iniciar el sí, proyecto. Bien, que vamos a perfecto. iniciar ¿A las qué cosas. hora, profe? 16 a 18. ¿Bien? Bueno, perfecto. Bueno, buenísimo. Y no va a ser por Zoom, sino que va a ser presencial. ¿Bien? Ok. Bueno, Así que muchas quedamos gracias, así. profe. Bien. Sigamos un poquito. Sigamos un poquito. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿Qué es lo que yo les quiero preguntar? Mira. Yo si hago esto, por ejemplo, que es lo que estoy haciendo, nada más le voy a poner un hola. Esto lo vamos a minimizar para que no haya ningún problema. Hola. Yo les he dicho, a ver, como hemos visto funciones, esto sería como está hecho el programa. Imagínense que acá en el inicio del programa estaría todas las ventanas o la conexión o algo. Yo les he dicho que primero hay que definir esta función y después llamarla. Bien, así de esta manera. Entonces, si yo ejecuto, me va a decir hola. Bien, esa sería la idea. Ahora, si yo pongo esto por acá, por ejemplo así, van a ver que me va a decir error. ¿Por qué? Porque no está definida. ¿Por qué? Porque cuando yo la llamo, esto trata de buscar la función y la ha definido debajo. Entonces no existe todavía, porque todavía esto no se ha ejecutado. Esto es lo primero que se ejecuta y ya vio que hay un error y se para. ¿Bien? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, acá? Vamos a ver cómo está la lógica de programación de ustedes. ¿Por qué si yo la he llamado acá y está debajo, por qué me funciona bien? A ver si alguien me logra contestar esa pregunta. Vamos a ver si se entiende. ¿Por qué si yo la he llamado acá y esto está definido debajo, bien, que está acá, por qué funciona bien y no me larga ningún error? ¿Por qué creen que será? Chan, 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 chan. Profe, puede ser Digan, porque una función dentro de una función. va de casi, pero no es lo que estoy buscando. No sería En la... realidad,
En realidad, inicio programa es la que arranca y dentro de inicio programa está la otra. Por eso, ay, a ver. A ver. ¿Quién me puede decir por qué es esto? Hay algo acá que si vemos el otro archivo de pensar, y hay alguna, yo le voy a decir la palabra clave. Fíjense que yo les he dicho que esto es lo primero que se ejecuta. ¿Bien? Fíjense, porque no hay ningún espacio. Y esto no está dentro de una función. Y en mi programa, ¿dónde hago yo realmente la primera línea? Además de esto, saltándome los colores. ¿Dónde esto se ejecuta al principio? Está al final. Claro, la primera línea que se ejecuta es esta acá al final. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Como esta es la última línea, todo lo que está acá ya se declaró, ya se definió. ¿Bien? Entonces ya existe. Entonces por eso lo que pasa es que cuando yo me vengo acá, llamo a la que está por acá, a la de arriba, pero todo esto que está acá abajo ya se había declarado. ¿Bien? Porque recién es la última línea. Entonces fíjense que nosotros podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo. Miren acá. Acá, por ejemplo. Bien. Supongamos que este es mi inicio de programa. Sería, por ejemplo, que sí, la que voy a llamar tiene que estar de arriba, siempre. La que voy a llamar puede estar arriba. Pero yo acá puedo poner, por ejemplo, definir otras funciones, que sería como lo tenemos nosotros, así. Y acá iría la ventana. Ya voy a poner ventana. Bien. Y yo sí ahora lo puedo llamar arriba. Así, por ejemplo. Bien. Porque bueno, lo último que se ejecuta es esto. Bien. Y acá, esto nada más está declaradito, como esperando a que alguien lo llame. Pero ya está. ¿Bien? Entonces, bueno, esa es una táctica que se usa, que ustedes van a ver, o dos cosas. Muchos pueden haber, depende quién se los diga. Lo común es decir, siempre toda la declaración va arriba del programa, al principio del programa. ¿Bien? Y los llamados abajo. ¿Bien? Pero puede pasar de esta forma, que un llamado esté arriba, porque bueno, está dentro de una función, como esto no se ejecuta todavía, y recién se va a ejecutar esto al último, entonces esto ya se declaró y funciona. ¿Bien? Eso es algo interesante que lo pueden tener en cuenta a la hora de también empezar el proyecto. ¿Bien? De que yo al último empiezo para que ya esté declarado todo. A ver, acá viene un poquito que habría que pensar. ¿Hay alguna contra de esto? ¿De cómo he hecho yo el programa que ustedes me puedan decir? Que le venga a la mente. ¿Hay alguna contra de hacer como he hecho yo el sistema? A ver si a alguien se le abre la mente de que no es lo óptimo. ¿Por qué no es lo óptimo? A ver si alguien me puede llegar a decir. Porque si te olvidas de declarar algo, no va a funcionar. No exactamente. Va en tema con el rendimiento. ¿Por qué no puede ser lo óptimo? En tema de rendimiento, por ejemplo, de esta manera que lo he hecho yo. ¿A alguien se le ocurre? Ah, y Damián me lo dice como si fuera Yoda. Mayor tiempo lleva. Mayor tiempo llevar. ¿Qué es lo que pasa? Que para cuando yo empiezo el programa, si esto fuera muy, muy grande, hay que ejecutar todo el programa primero. ¿Bien? Es decir, tiene que declarar todo esto, y después empieza el programa. ¿Bien? Claro, entonces esa sería una contra que, bueno, que lo tengo yo en mi programa. Si esto fuera muy grande, y no convendría mucho hacerlo así, o
puede pasar que si fuera muy, muy grande y tiene que cargar muchas, muchas cosas, yo lo que haría al principio del programa, probablemente yo lo que haría en acá, por ejemplo, acá, hacer una pantalla de carga, muy probablemente lo haría de otra manera. ¿Cómo qué? Que cargue, por ejemplo, primero la ventana login y después, una vez que, por ejemplo, yo inicio sesión, poner una pantalla de carga y que cargue todo lo demás. ¿Bien? Y que cargue todo lo demás. Y hacer una pantalla de carga, por ejemplo. Esa sería otra forma de hacer el programa. Para que vayan también teniendo un poquito en cuenta esas cosas, que por ahora no las vamos a ver, pero para un futuro hay que tenerlas en cuenta. ¿Bien? Una pantalla de carga como para que, bueno, si yo inicio el programa, bueno, después de declarar todas las variables, por ejemplo, al principio suelo hacer la ventana login o la ventana de error. Y eso sería el primer programa. Y después, si yo logueo en mi programa, esta ventana principal declararla. Bien, recién ahí. ¿Qué conllevaría? Bueno, por ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer es esta ventana principal, ponerla dentro de por acá, de mi inicio programa. Tengo ingreso programa. Una vez que se ingresó al programa, que no me acuerdo cómo lo habíamos hecho, pues por acá sería, creo que por acá sería, ¿bien? Acá, declarar la función, todo, es decir, crear todo esto. Es decir, que me llevaría que, bueno, recién cuando yo me logueo es cuando se va a crear todo esto de por acá. ¿Bien? Esa sería una parte. Entonces, bueno, por ahí sí es una contra de cómo yo lo hago, como yo les muestro, que es sencillo, pero capaz que en computadoras muy lentas van a notar de por lo menos cuando hagan así que lo ejecuten, van a notar que, por ejemplo, esta primera tarda en salir, bien, tarda en salir esta ventana, bien. Entonces, bueno, ahí viene, depende cómo queremos hacerlo también el programa, bien. También para eso viene la parte de que yo les digo, o que yo les mencionaba, de separarlo en archivos o en funciones o demás, para yo ir cargando partes a medida que las voy necesitando, no cargar todo desde un principio, bien. ¿Qué puede ser? Bueno, hay diferentes formas. Si van a cargar todo en un principio, puede llegar a pasar que alguien les ande lento. Puede pasar. Bien, en una computadora más viejita, van a ver que el mismo programa va a andar mucho más lento, porque va a tardar en cargar todo lo que haya que cargar en el programa. Bien. Entonces, nosotros lo vamos a dejar así por ahora, como lo tenemos. Bien. Pero es algo que cabe mencionar, cabe destacar ahí para que no se nos escape. Eso también, que puede llegar a ser que alguien me pregunte, ¿por qué anda todo tan lento? Y bueno, porque estamos cargando todo y recién cuando se cargó todo estamos llamando al programa. Bien, por esa es la sencilla razón. Bien, entonces bueno, eso también ténganlo por ahí presente. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, sí, no hay ningún problema. Pero bueno, yo lo estoy haciendo de esta manera. Por ahora cargo todo, una vez que esté todo cargado, llamo a la ventana login, si es que está recién acá, bien, y así, bien. Entonces, bueno, esa sería por ahí una parte a tener en cuenta. Entonces, veamos, yo ya tengo el inicio del programa, que es lo que hace el inicio del programa, que yo lo voy a poner por acá, hace la conexión. Si todo está bien, llama a login. Bien, ¿qué es lo que hace esto por ahí? Para que vean también un poquito las partes como lo tengo hecho. Si hace la conexión, todo está bien, llama login, que es lo que sería que tenemos acá. Después, yo he hecho por acá la parte de guardar, que nosotros lo habíamos hecho, yo sé lo último que habíamos hecho, es tratar de dejar una sola función y pasarle nosotros parámetros, dependiendo qué es lo que íbamos a guardar. Es decir, el pasarle el nombre de la tabla, el nombre de los campos, los valores, una función de vaciar entry, ¿bien? Por ejemplo, y que sea como general para todo, ¿bien? Entonces yo después la puedo utilizar en cualquier lado, ¿bien? Eso también, eso también.
Por lo general también, si, ¿dónde la van a usar? Que hay que fijarse con las funciones, ¿dónde la van a usar? Entonces, como esta la voy a usar a lo largo de todo el programa, yo la pongo bien arribita. Fíjense que es una de las cosas que está arriba. Bien. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría, acá le vamos a poner directamente, funciones que uso en todo el programa, más arriba. Bien, lo más arriba posible. Bien, para que las use todo lo demás. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta también? Que bueno, del método que estamos haciendo nosotros, si yo hiciera esto, que lo vamos a probar, yo vengo acá y la pongo lo más abajo posible. Ahí, lo más abajo posible. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no funciona? A ver, tírense una. ¿Funciona o no funciona? ¿Sí o no? Sin miedo, digan sí o no. Seba dice que sí. Damián dice que sí. Sí, dice, sí. Sí. Probemos, voy a guardar algo para ver si esto funciona. Vamos a guardar un cliente que se va a llamar Damián. Vamos a hacerlo fácil, no lo vamos a hacer tan complicado, así como para... Sí, yo. Me faltó un número, ¿no? Le vamos a poner así, una cosa así, qué sé yo, le vamos a poner San Juan al 100, Mendoza, 00, qué sé yo, 4, no, 3, 5, 70, 70, 70, y vámonos, tributista, le vamos a poner. Vamos a probar. Bien, se ha guardado. ¿Por qué se ha guardado? La misma explicación de lo que yo les comentaba con la ventana login. Bien, como primero ya está todo cargado, bien, ya está todo cargado, realmente da igual un poco. Pero bueno, es como el tema de que yo, cómo lo he hecho yo, por lo menos, cómo lo he hecho yo, de cargar todo y después llamar. Ahora, ¿qué les van a decir comúnmente? Comúnmente, que bueno, esto depende. Que vayan las funciones arriba, ¿bien? Que vayan así. Bien. Esa sería la idea, ¿bien? Para que vayan teniendo también en cuenta un poquito cómo empezar la estructura de un programa, ¿bien? Que tenerlo en cuenta. Como realmente nosotros lo hemos tenido por abajo, o sea, abajo, se ha cargado todo el programa. ¿Bien? Entonces no hay ningún problema en dónde ponerlo. Pero bueno, para darle un orden, yo voy a dejar todo lo que sea la base de datos y consultas acá, ordenadito. ¿Bien? Después, voy a dejarlo también, que ya en un futuro se hará lo de modificar también. Voy a dejar esto que es vacíos, como lo que hemos visto nosotros de verificación. ¿Bien? Que está por acá, verificación, que también lo voy a utilizar por todos lados. Sería lo mismo que nosotros también habíamos, que ya lo voy a buscar por acá, habíamos hecho también la verificación nosotros de solo números, acá, que la tengo por ahí, dejarlas todos juntos, solo números y solo por ahí, la vamos a dejar por acá. Ahí, funciona de verificación. Solo letras y solo números, la vamos a dejar todo bien ordenadito. Así, esto así, ahí, 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 ahí y ahí. ¿Bien? Entonces ya tengo acá todo lo que es verificación de datos. ¿Bien? Si son vacíos, si son solo letras, si son solo números. ¿Bien? ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es lo bueno que tiene de cómo lo hemos estado utilizando nosotros? Que bueno, como lo hemos hecho genérico en sí, es decir, pasándole algún parámetro, ¿bien? Y esto verifica y me devuelve algo, no hay ningún problema de que esta variable no esté, o por ejemplo esto de acá, no esté declarado antes, porque bueno, yo se lo voy a pasar esto, ¿bien? Entonces no hay ningún problema.
Después lo de cerrar sesión, esto que yo tengo por acá también, sería también con nuestra ventana login, por acá, que yo he hecho por acá, que la podemos poner por ahí, dejarla ahí. Esta sería nuestra ventana de error, que ya empezaría todo lo de interfaz visual. Le vamos a poner GUI para hacerlo más bonito. Esto es ventana error, por si no existe la base de datos. Y por acá vamos a ponerle ventana login, que tiene todo que ver esto de cerrar sesión. ¿Bien? Y acá nuestra ventana login, ¿bien? Que está acá, por acá. ¿Bien? Hay muchas formas de hacer lo mismo que estamos haciendo este programa. ¿Bien? Hay muchas formas de organizarlo, de cómo empezarlo. La idea es un poquito ir viendo acá qué es lo que necesitamos. ¿Bien? Como lo hemos hecho, realmente no hay ningún problema con las funciones principales. ¿Bien? Fíjense, las que no tienen, yo le voy a llamar funciones principales a las que no tienen ningún espacio. Porque puede ser dentro de ventana login, por ejemplo, que hayan otras funciones, pero que estén dentro de ventana login. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. ¿Bien? Que estas funciones están dentro de otras funciones. Y esta, mira, y esta está dentro de otra función, dentro de otra función, dentro de otra función. ¿Bien? Todo esto sería lo de login. Y acá tenemos la ventana principal. ¿Bien? Que yo se lo he cambiado un poco. ¿Qué le he cambiado yo? Bueno, que hay que tener en cuenta que esto puede ser unas cosas de lo que se pierdan, puede ser. El flujo de mi programa. Nosotros no hemos visto mucho realmente, de diagramas de flujo. Yo les mostré, alguna vez se los he mencionado, pero no lo hemos visto mucho. Tener en cuenta cómo fluye mi programa, ese flujo de qué se ejecuta primero, qué se ejecuta después, es lo que hay que tener en cuenta, siempre hay que tenerlo en cuenta, de qué tengo. ¿Por qué me refiero? Porque yo he hecho nada más una sola ventana. Bien, esto que está por acá. Y yo lo vamos a borrar porque ya no lo necesito ahora. Bien. Fíjense que yo no he creado en esta ventana principal una ventana, porque voy a utilizar la misma ventana que yo creé acá, que creé en el login. Fíjense que le he puesto global. Bien. ¿Para qué le puse global? Bueno, para esa ventana poderlo utilizarlo en otras funciones. Bien, también funciona con eso. Entonces, bueno, como primero se ejecuta la ventana login, y esta ventana ya está por ahí, bien, y se va a mantener, no la voy a destruir ni nada, la puedo utilizar luego acá. Entonces, ven, lo que hago, el jueguito que hago yo para el login, es directamente esto hacerlo zoom, ¿ven? Y listo, ya lo tengo. Por ahí lo que hago yo, tal vez por acá, en acá, lo que hago es sacar el frame login, que es una sola ventana, nada más que es la diferencia. El login lo tengo en un frame login, en un frame. Y la otra ventana principal lo tengo en otra ventana. Entonces, ¿qué hago yo? Saco lo que es la animación y acá hay el login, ¿bien? ¿Y qué hago? La hago grande esa ventana y pongo mi frame principal, ¿bien? Que está la barra de herramientas, acá está lo de los botones, ¿bien? Todo lo que sería lo otro. Entonces, de esa forma, también me puedo manejar. También yo podría, supongamos, crear otra ventana acá, sacar la ventana login y crear otra ventana. Depende de cómo les guste. Como yo lo he hecho, se ve de la siguiente forma. Fíjense que no se va a cerrar la ventana, a ver si se puede ver, sino que lo único que hace es se hace grande. ¿Viste? Ahí se vio. Esa misma ventana se hace grande y se va todo lo del login. Así lo he hecho yo. ¿Bien? Aprovechando ese flujo del programa como lo he hecho yo. ¿Bien? Porque si yo llamara a la ventana principal, tendría un montón de errores. Mira, si yo vendría por acá, por ejemplo, lo vamos a hacer por acá. ¿Cómo sería el flujo del programa? Inicio el programa, se viene para arriba, ejecuta esta función, y supongamos que yo acá en vez de ventana login llamo a la ventana principal. Fíjense que me va a dar un montón de errores.
Ahí está. El primero es que la ventana no está definida. ¿Por qué? Bueno, porque es como yo hice el flujo del programa, que es decir, primero va la ventana principal. Ahí en la ventana principal es donde se hace toda la ventana, hacemos el login y ya lo tengo creado. En la ventana principal me aprovecho de lo que hice en la ventana de login. Bien. Entonces eso hay que tener cuidado también de cómo voy yo viendo que va funcionando mi programa. Es decir, que se ejecuta primero, que se ejecuta después, que ya tengo definido, que no tengo definido. Bien. Entonces son también pequeñas cositas a la hora de empezar. Tener en cuenta cómo fluye mi programa. ¿Qué es lo que haría yo? Por ejemplo, acá, si ustedes me preguntaran qué podrían hacer ustedes, algo sencillo para no tener que hacerlo tan difícil, podemos hacer un mini, una cosa así, mini flujo, un diagrama de flujo, mini, que sería una cosa así. Sin tener que usar todo, porque en el diagrama de flujo habría que poner todo, sin tener que usar todo, yo haría, lo vamos a hacer así, por ejemplo, sin tener que hacer. Por ejemplo, una cosa así. Vamos a poner por ahí, conexión. Entonces sería cómo funciona mi programa, por ejemplo. Conexión, es lo primero que yo trato de hacer. Después lo segundo que trato de hacer yo por acá, no, por ahí una cosa así, no tiene que ser perfecto, ni mucho menos. Ventana login, que es ahí en el login donde yo creo la ventana, donde hago todo. Una vez que yo me he ido al login, una vez que ya está creado el login, me aprovecho y yo crearía ahí lo principal. Bien. Que este flujo de datos, este no de datos, sino del programa, cómo va fluyendo mi programa, que cuando inicia llama la conexión, en la conexión si está todo bien hace el login, si está todo bien después me voy al principal. Acá es medio difícil de darse cuenta porque tengo funciones arriba, llamo abajo, pero hacer un bosquejito así chiquitito como para saber qué tengo yo en el programa me ayudaría también, ¿bien? Cómo tengo que ir teniendo las cosas. Y yo después pensar, bueno, en el login acá yo hice todo lo de la ventana, ya creé todas las cosas, entonces en el principal no necesito crear la ventana porque ya la tengo, por ejemplo, ¿bien? Podría acá separarlo en la conexión, o puede llamar al login o puede llamar a una ventana error, hacer doble flechitas, ¿bien? Si está la ventana error se quedaría ahí, si después entra el login seguiría para abajo, ¿bien? Entonces también a veces si les resulta cómodo, también lo pueden hacer, ¿bien? Cómo funciona mi programa, por lo menos en un diagramita simple. Eso también les ayuda también a abrir un poquito la mente, tal vez, esto haciendo un diagrama, cuando tengan programas largos, como el que estamos haciendo un poco, pero bueno, saber cómo tengo que ir yo haciendo mi programa, ¿bien? ¿Y a qué se traduciría luego? Es lo que lo tengo que traducir luego, a qué pasa, ¿bien? Porque fíjense, 10 diagramita que tengo yo ahí, si usted me dice el inicio, ustedes me dirían esto es el inicio, acá arriba. Bueno, pero el inicio sería acá abajo, en realidad, cuando yo llamo la función, inicio programa, que el inicio programa se viene acá arriba, ejecuta esta función, acá cuando ejecuta la conexión sería el login, que sería los de acá, cuando yo estoy en el login ejecutaría esta función de acá abajo, bien, que sería este login de acá. Cuando yo ya pasé el login, acá pone esta función para iniciar el programa, que sería la otra ventana principal, y recién ahí estaría la ventana principal, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, bueno, depende, ese diagramita si les resulta sencillo, más sencillo, bueno, hay que hacerlo tal vez. ¿Bien? Entonces, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo por acá? ¿Qué haría yo por acá? ¿Bien? ¿Qué haría yo? Por ejemplo, para ordenar un poquito que estamos ordenando el programa. ¿Bien? Tengo lo de la base de datos, consultas, verificación de datos, mi ventana de error, mi ventana login, que sería lo que se ejecutaría acá, ventana login, con su cerrar sesión. ¿Bien? Que cerrar sesión podría estar, por ejemplo, dentro de acá,
o acá afuera, depende cómo lo voy yo haciendo, ¿bien? Por ejemplo, después tengo todo lo de la animación que hice por ahí, iniciar el programa, que es nada más para que se ejecute luego de la animación, que yo lo había hecho por ahí, esto de por ahí. Esto sería el ingreso al programa, esto lo podríamos organizar para hacerlo como lo hemos estado viendo, uno debajo del otro, por ejemplo. Después estos select, estos que están acá, bien. Si ustedes me hablemos un poquito también de hasta qué punto yo puedo hacer, hasta qué punto yo puedo hacer. Por ejemplo, esto que yo hacía acá en el guardar, esto de acá, bien, por ejemplo, hacerlo con todas las variables SQL, es decir, cada vez que llamo la base de datos, tener yo una parte. ¿Y qué les diría yo? Que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en qué es lo que voy a hacer, por ejemplo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con lo que les quiero decir? Yo podría tener una función que me busque datos, ¿bien? Una función que me busque datos y que me devuelva algo. ¿Me ahorraría líneas de código? Sí. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo les voy a mostrar algo interesante acá. Fíjense que esto lo que hace es lo mismo de siempre. Acá tengo mis datos, me verifico si están vacíos, hago lo de la tabla, igual conexión.cursor para decirle que vamos a estar trabajando dentro de la base de datos. Esta sería la que vamos a hacer de SQL, seleccionar todo desde usuarios, dónde, nombre de usuario y clave, tanto, y me devuelve algo. ¿Bien? Esto, ¿qué es lo que yo les quiero preguntar? ¿Cómo les ha resultado de difícil? Sean sinceros. ¿Cómo les ha resultado difícil usar las funciones para simplificar cosas? ¿Cómo les ha resultado eso? Difícil, que este año hemos visto funciones. Difícil, fácil. Difícil o fácil. O mediano. Porque yo lo podría hacer todo sin utilizar funciones. Todo lo podría hacer sin utilizar funciones. Menos acá, por ejemplo, estas que son así, de un botón, por ejemplo, que si vamos a necesitar una función. Pero casi todo lo podría hacer sin utilizar funciones realmente. Bien. ¿A qué me refiero? Eso del guardar, que yo lo llamé una función, lo de verificar, que yo la llamé, yo lo podría hacer todo sin usar las funciones. ¿A ustedes les resulta difícil usar funciones o no? Bien, a los demás, sin miedo, porque utilizar funciones es algo muy básico en programación para entenderlo bien. Y si se entiende bien, se puede hacer muchas cosas con funciones. Y obviamente es el pie también, para que puedan entender todo lo cuando yo le digo modularizar, ponerlo en archivos, a lo siguiente que después programación orientada a objetos, tiene mucho que ver con todo eso. Bien. Entonces ahí hay un montón de formas de utilizar funciones. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar funciones? En sí es fácil, es definir un nombre y que haga algo la función. Lo que más hay que tener en cuenta es dónde la utilizo. Es decir, yo la utilizo acá abajo, se va para arriba, después vuelve a buscar otra función que está abajo, después vuelve a buscar otra función que está más arriba. Ese flujo de cómo uno va utilizándolo en el programa. Para los demás, les resulta complicado, les resulta fácil.
Bien, porque por ahí puede también estar un poquito alguna dificultad que tengan. Profe, en realidad a mí me cuesta seguir el hilo de las funciones. Bien, bien, sí, eso exactamente, eso es lo que quiero decir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probarlo. Vamos a venirnos por acá, para que lo vean. Vamos a hacer uno nuevo y vamos a jugar un poco con esto, con funciones, para que lo vean más que nada. ¿Bien? Voy a hacer yo. Voy a hacer yo por acá. Vamos a hacerlo algo sencillo. ¿Qué se me ocurre? Bueno, esto lo pueden haber visto en programación orientada a objetos, pero yo lo voy a hacer, por ejemplo, con... Capaz que lo pueden, pero yo lo vamos a hacer más sencillo. Eh, Vamos a hacer dos cosas acá. Que lo pueden haberlo visto. Pero yo lo voy a hacer de esta manera, lo vamos a hacer diferente. Voy a poner un print acá. Vamos a poner encender. Vamos a hacer varios. Moto. Camioneta. Moto, auto, camioneta, camión. Vamos a dejar esos 4. Ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Todo sería como el arranque. Es decir, cuando arranco un auto, enciendo cualquier cosa. Bien. Esto vamos a suponer que sería cuando yo hago la acción de arrancar algo. Bien. Esto yo lo podría dejar así, por ejemplo. Y yo estoy haciendo funcionar estas 4 cosas. Bien. Y lo voy a poner acá. Le vamos a poner encender vehículo. Bien. Lo podría tener así. Esto lo vamos a sacar así lo tenemos desde cero. Bien. Y yo acá, supongamos que cada uno de nosotros tiene algo diferente. Tenemos 4 vehículos y los encendemos al mismo tiempo. Se encienden. Bien. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, acá tenemos algo interesante. Pasado a funciones. Funciones sería algo así. Vamos a ponerle, por ejemplo, así. Y acá sería, por ejemplo, vamos a ponerle arranque, para hacerlo diferente, para que se note la diferencia. Arranque y vehículo. Y acá le vamos a poner vehículo. Bien. Fíjense lo siguiente. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Acá, para hacerlo en funciones, por ejemplo, encender. Y yo acá pasarle, qué sé yo, auto. Vamos a hacer así. Moto. Camioneta y camión. Bien. Y fíjense que, bueno, me va a decir diferente porque justamente lo hemos cambiado. Pero estamos haciendo lo mismo. Nada más que en una función. ¿A qué me ayuda las funciones? Para ir empezando de esto. A que, bueno, si esto hace algo más. Bien, esto hace algo más. No solo encender. Si por ejemplo nosotros quisiéramos también encender las luces. Por ejemplo, prendemos, sería por poner algo. Y que también lo haga cada uno. Fíjense que ahora los van a hacer todos. Bien. En todo, además de arrancar, prende las luces. Bien, que sería lo primero que haría esto, por ejemplo. Bien.
Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Esto sería lo que vamos a encender, ¿bien? Por ejemplo. Pero, esto sería lo que enciende por acá. Bien, que lo voy a dejar, vamos a dejarlo así, ya lo vamos a ver. Esto sería lo que enciende. Ese me encendería el vehículo. Podríamos tenerlo más aparte, por ejemplo, también. Así. Y acá llamamos, por ejemplo, a prender luces. Que haría lo mismo. Vean que hace lo mismo. Pero lo vamos pasando a partes. ¿Bien? ¿Qué es lo que me ayuda? Un poquito a separar lo que yo tenga del programa. ¿Bien? En vez de dejarlo todo junto, ¿bien? Irlo separando en partes. ¿Qué me ayuda a separarlo en partes? Así yo tengo que agregar algo, modificar algo, mejorarlo. Si yo me quiero venir a lo de las luces, cambio acá. Por ejemplo, acá, nada más ahora son las, por ejemplo, lo vamos a dejar, que sí, lo vamos a dejar así. Encendemos las luces y, por ejemplo, acá también, qué sé yo, para poner un ejemplo, qué sé yo, ponemos el guiño. Así, o qué más le puedo poner. Luz verde, qué sé yo. Ponemos luz roja, qué sé yo, algo. ¿Bien? Entonces ya sabemos que en las luces están todo lo de las luces. Y acá en el arranque está todo lo del arranque. Bien, pero supongamos que no lo queremos hacer así. Sino que yo ahora, esto serían las partes que yo tengo de mi vehículo. Y acá, por ejemplo, yo tengo otra parte que sería ingresar al vehículo. Entonces acá, nosotros, qué sé yo, podemos poner, por ejemplo, supongamos, en llave. Si ya lo vamos a hacer con un input, nada más para que lo vean. Si no. Si lo quiere encender. Bien, por ejemplo. Si lo quiere encender. Y de acá, por ejemplo, ponerle. Sí. Por ejemplo, acá llamamos encender. Y acá yo podría decirle también, qué sé yo, por ejemplo, poner, qué sé yo, vehículo, igual, vamos a poner un input también, ¿por qué no? Por ejemplo, y si no, le vamos a poner, lo podemos dejar así, por ejemplo, sin ponerle un else. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Bueno, ya cambiamos la forma de cómo funciona el programa. ¿Por qué? Porque estas serían las partes que va a seguir haciendo el vehículo y esta sería nuestro ingreso al vehículo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a querer hacer nosotros al principio? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ingresar al vehículo, por ejemplo. Entonces, ¿qué me diría? Cambia todo ahora. Entonces, por ahora, si yo quiero ingresar a un auto y lo encendemos. Y bueno, y acá tendríamos que cambiar, acá, mandarle, antes que nada, mandarle el vehículo. Para que lo tome acá arriba. ¿Bien? Lo vamos a hacer desde cero. Entonces, ¿qué queremos? Una moto. ¿Encendemos? Sí. Perfecto. Entonces arrancamos la moto, prendemos las luces y se pone una luz roja. Supongamos. ¿Bien? Pero ¿cómo cambió el flujo del programa? Bueno, que yo lo tengo ahora en funciones y yo lo primero que quiero ir haciendo, ¿qué es? Ingresar al vehículo. Una vez que se ingresó al vehículo, ¿lo prendemos? Sí. Bueno, llamamos a encender y nos venimos acá arriba y se enciende el vehículo y después prende las luces que está acá abajo. ¿Bien? Van viendo cómo fluye el programa de diferentes formas, que sería un poco para pensarlo como lo tenemos nosotros con las ventanas. ¿Bien? Bien, profe, ahora sí entendí. Sí, profe, está buenísimo, sí, ahora sí. ¿Bien? Entonces esa es la idea.
¿Cuál es la idea de las funciones? Poder un poquito organizarlo mejor. Tener yo las partes, entonces yo puedo decir, por ejemplo, acá, si lo pusiera con, por ejemplo, funciones del vehículo. Bien. Y acá tendríamos funciones de la persona, que es ingresar al vehículo. Bien. Pero ahí se va viendo un poquito el flujo del programa. Cambia. Bien. Entonces yo me vengo acá, puede venirse acá, después de este enciende el vehículo acá arribita, este llama a prender las luces, que está acá abajo. Bien. Y yo podría hacer esto también, fíjense. Al revés. ¿Y funciona? Sí. Funciona igual. Porque, como ya les digo, que he estado haciendo el programa. Yo cargo todo y después vengo. Otra forma de hacer lo mismo. Fíjense esto. Vengo yo acá y hago esto, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar de esta otra forma? Vamos a ejecutarlo. Otro flujo del programa. Yo he venido acá. Llama esto de por acá. Bien, llama al vehículo. Y todavía esto, no lo hemos hecho nada con esto. Todavía no llegamos, estamos por acá. Bien. Si yo pongo auto, van a ver que va a funcionar exactamente igual. Bien. Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea de nosotros, para que vayan pensándolo, es no tenerlo de esta forma. Bien. Sino lo ideal por ahora, que podemos tenerlo separado de esta manera, como lo teníamos al principio. Bien. Por ejemplo. Así. Bien. ¿Qué nos ayudaría hasta acá? A ordenar el código. Bien. Que en la otra parte, bueno, nosotros tenemos la base de datos, supongamos, y acá tendríamos lo de las ventanas, diferentes formas, supongamos. ¿Bien? Pero hay muchas formas de hacer el programa. Entonces, para que vean, y capaz que con esto se entiende más. Fíjense que acá tengo encender vehículo. Bien. En este archivo. Y esto va a estar bueno para también mostrarles para qué luego. Y lo voy a poner en una carpeta. La vamos a poner en esta carpeta. Bien. Entonces, si aprenden bien a hacer funciones, lo que podemos hacer es lo siguiente luego. Miren, que sería lo siguiente. Vengo acá, pongo, qué sé yo, vehículo. Bien. Creo un archivo. Acá. Y mando esto. Y lo vamos a guardar en esa otra carpeta. Vehículo. Acá. Bien. Y está en otro lado de esto. Entonces esto sería como lo inicial. Entonces, ¿qué hago yo? Que es lo que yo les había mostrado. Acá capaz que queda más sencillito. Decirle de la carpeta vehículo, el archivo que se llama vehículo.py, pero nada más lo ponemos así, que es este archivito de acá, que me importe todas las funciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué me ayudaría más? Miren, la vamos a ejecutar. Vehículo auto. Encendemos sí. Y sigue funcionando. ¿Bien? Para eso sería lo que yo les he ido explicando de lo siguiente. Una vez que yo ya tengo todo en funciones, ya después lo puedo ir organizando en carpetitas. Entonces, por ejemplo, acá tener las funciones del vehículo, acá luego tener otras, por ejemplo, supongamos acá que se me sugeriría, ¿qué podría ser? ¿Qué podríamos tener más? Si hubiera una radio, funciones de la radio, y yo las voy llamando en un archivo principal y las voy utilizando. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cómo cambiaría el flujo acá? Bueno, que sería lo mismo, nada más que al ir a buscar este encender, está en este otro archivo. ¿Bien? Está acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como yo lo he importado, en realidad lo que hace es llamar a esta función que está por acá, y esta función llama que está por acá, y lo tenemos. ¿Bien?
¿Se entiende esta así? Esta diferencia así, este otro flujo, por diferente en archivos. Sí, profe. ¿Bien? Sí, profe. Sí. ¿Qué se puede ir haciendo? ¿Qué se puede ir haciendo además? Bueno, por ejemplo, ustedes podrían, qué sé yo, acá tener otro archivo más. Que esto lo pueden ir practicando. Esto se lo voy a subir del vehículo nada más para que lo tengan. Y por ejemplo, acá ponerle, qué sé yo, lo vamos a guardar como luces. Y acá tener las funciones de las luces. Nada más. Le vamos a poner como un comentario. Por ejemplo. Y acá, por ejemplo, importar de la carpeta vehículo. El archivo ahora se llama luces. Importo. ¿Qué cambiaría acá? Ahora, fíjense. De acá nada más llamo el de vehículo, que va a ser el de encender. Cuando yo llamo acá, ingresar al vehículo, yo pongo tanto, me enciende, que esto lo tengo en otro archivo, que son los del vehículo, me enciende, llamo a las luces, que están en otro archivo, y llamo a las luces. Y fijémonos que sigue funcionando todo bien. ¿Bien? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a agarrar, a Facu vamos a agarrar. Facu, ¿por qué crees que es bueno, o que es una buena práctica, tratar de hacerlo de esta manera? Primero porque está más ordenado y después porque Bien, si queremos trabajar solamente las luces no tenemos que estar buscando dentro de las 800 líneas, sino que sabemos que va a estar dentro de una carpeta el archivo concreto de esa función. exactamente. Bien, por eso he tratado yo de explicárselos esto para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ir diciéndolo también un poquito. A ver. Si lo más común hoy en día es utilizar programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos tiene todo separado de esta forma. Es decir, todas las clases están separadas en diferentes archivos. Y yo llamo a las clases que voy a utilizar. Entonces, bueno, por lo menos irlo repasando esto, irlo viendo, que no es necesario que lo utilicen para lo que vamos a hacer, pero es bueno que lo vean un poquito para tenerlo en cuenta. Y fíjense que bueno, yo ya lo tengo más ordenadito de esta manera. Bien, y si acá tuviera de la radio, acá habría de la radio, supongamos, bien, y de ahí puedo ir separando todo, bien. Pero no hay ningún problema por ahora que lo hagamos todo como lo estamos haciendo acá, en un solo archivo. No hay ningún problema, bien, por ahora. Pero sepan que en un futuro todo tiende a esa dirección, bien, todo tiende a esa dirección. Mismamente, visto para que tengan en cuenta, PHP separa todo. Por ejemplo, así. PHP sin orientado a objetos, sin nada. Ya PHP, por ejemplo, lo que uno ve en programación web. Cada pestañita, cada parte de mi página web es un archivo separado. Bien. Que después vamos a llegar a eso. Entonces, verlo un poquito esto nos va a ayudar un poquito para después, para entender el flujo del programa y no perdernos, que eso es lo que pasa más que nada. Nos perdemos en qué está pasando. Bien. Y eso es lo que tenemos que tratar de que no pase. Muy probablemente si le muestran este archivo, si yo se lo muestro a algún programador, bien, que sepa, alguien que esté trabajando, me va a decir, ¿qué es esto? No se entiende nada, ¿bien? ¿Y por qué? Porque justamente, bueno, uno ya está, a mí también me cuesta también verlo todo junto, ¿bien? Me cuesta a mí, pues ya estoy un poquito más amaestrado a separarlo todo, ¿bien? Entonces, bueno, pero para que lo tengan más en cuenta, por ahora lo podemos ir haciendo todo junto. ¿Y qué tiene que hay que darse cuenta? Cómo va fluyendo el programa, ¿bien? Más que nada acá. Por eso nos vamos organizando acá de cómo va fluyendo el programa para que no nos perdamos, ¿bien? No es necesario, no es necesario que lo hagan como yo, de por ejemplo hacer utilizar funciones para todo, no es necesario. Yo se los voy a mostrar. Saber que tienen que saber, que si no lo van a hacer de esta manera, como yo lo voy a hacer por lo menos,
que todo este guardar, bien, yo tendría que tener un guardar, por ejemplo, para clientes, otro guardar para proveedores, otro guardar para los artículos, otro guardar para las compras, otro guardar para todo lo que necesite guardar. Van a haber una función por cada modulito que yo haga, bien. De esta manera, bueno, yo nada más tengo esta función y la voy a utilizar para varias cosas, bien. Hay que tener en cuenta los parámetros que yo les paso, bien, que pueden ser variables, pueden ser funciones que les pase, como por ejemplo esto es una función, le he pasado una función. Le podemos pasar también componentes de tkinter, bien, sin ningún problema. Es decir, que lo vamos a ver, para que tengan en cuenta también, ya que estamos acá con funciones. Por ejemplo, fíjense, voy a cerrar esto, vamos a cerrar un poquito también para que vean. Yo puedo hacer lo siguiente. Ventana igual tk. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo esto en una función. Por acá. Por ejemplo. Ya van a ver qué voy a hacer. Ventana.config pg igual blue. Yo puedo hacer lo siguiente, por ejemplo. Fíjense. Ventana, digo cambiar color. Y pasarle esa ventana. Y acá tengo la ventana. Y le cambio el color. Y acá abajo llamo a mi principal. ¿Cómo sería el flujo del programa acá? Llamo a principal. Principal va a venir acá. Me va a cargar la ventana. Este va a cambiar el color. Le voy a pasar el componente de tkinter, que es mi ventana. Y a esa ventana le va a cambiar el color blue. Fijémonos. Vamos a probarlo. No, prueba. Le vamos a poner tk. Y por acá, antes que nada, de acá que dice en configure, acá configure, config. ¿Era así? Sí, ¿verdad? Esperen que voy. Esto también lo tengo que ir viendo. Tengo tantas cosas en la cabeza que tengo que ir viendo a ver si lo que hago está bien, realmente. Blue. Vamos a pararle un poquito, vamos a cambiarle. Acá. Entonces, ¿eras? ¿Cómo se hacía para que? Ya, mira, no, que tengo tantas cosas en la cabeza, uno va haciendo tanto que tengo que ir revisando cómo era lo esencial. Y ahora a mí también me pasa. ¿Le he hecho bien lo de cambiar el color? ¿Por qué me falta para cambiarle el color? ¿Qué había que hacer? Ah, ventana, acá. Esto me falta. No es que sea el color, es eso, ¿verdad? Ahí, ahí está. Ahí está. No, me faltaba eso. Entonces ahora sí puedo hacer esto. Ahí está. Ahí está. Nada más me faltaba ponerle esto de ahí. Bien. Era lo único. Entonces, bueno, yo también puedo pasarle el componente. Fíjense que le paso como parámetro el componente de la ventana y a la ventana le va a cambiar el color. Y acá, por ejemplo, también podríamos ponerle ventana punto, qué sé yo, geometry, sé yo, 600 por 600. Bien. Entonces también puedo pasarle componentes. Bien. Entonces está bueno utilizar funciones también para un poquito organizarse. Y está bueno que practiquen pasaje de parámetros también, para ir viendo cómo va haciendo el ciclo acá. Bien, por ejemplo, este sería principal, viene acá, después llama acá, a la ventana que yo he creado le va a cambiar, por ejemplo, el color y el tamaño, por ejemplo. Bien. Entonces yo también podría tener muchas cosas, bien, pensadas. Como por ejemplo, a ver si le podría hacer yo, vamos a intentarle. ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Por
ejemplo, también. Esto lo podríamos poner. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Le vamos a poner el color igual. Pasarle también el color. Y acá sería color. Entonces, por ejemplo, yo le podría poner red y me lo va a cambiar a red. Podría ponerle el color que yo quiera y ya me lo va a cambiar. Bien. Pasándole la ventana y pasándole lo que yo quiera. Bien. Eso también se puede hacer de esa manera. Y puede ser con un entry, puede ser con un label, con lo que ustedes quieran. Es decir, que una cosa es hacerlo de esta manera pasando parámetros, o otra manera sería lo siguiente, por ejemplo. Si yo no quiero pasar esto así, podría ser lo siguiente. Y hacerlo global. Y lo puedo utilizar en todos lados. Diferentes formas de usarlo. ¿Bien? Pero hay que irse acostumbrando a eso de pasar parámetros, si es global, si es local, cómo se va ejecutando el programa. Bien. Entonces, bueno, eso es interesante. Es interesante saber qué tengo que ir ejecutando, en qué lado. Bien, para tenerlo en cuenta. Hay muchas formas. Yo les diría que por cada uno de nosotros y más, hay una forma distinta de hacer lo mismo. El global lo que hace es, mira, el global lo que hace es lo siguiente. Tenemos variables locales y variables globales. Las variables globales yo las puedo utilizar en cualquier lado. Vos fíjate que si yo acá no le pongo global, esto está definido dentro de esta función de principal. Entonces vos fíjate que me va a decir un error. No está definida. ¿Por qué? Porque está dentro de esta función principal. ¿Bien? No está acá. Bien, fíjate que yo podría hacer esto. A ver, por ejemplo. Vamos a ver qué sale de esto. Y el color, para que le vamos a cambiar, le vamos a sacar esto. A ver qué sale. Fíjate que me crea dos ventanas. Con el mismo nombre. Ventana. Bien. Pero son variables locales, se llaman, a esa función. Es decir, esta ventana es diferente a esta ventana. Es decir, esta ventana es de este cambio color y esta ventana es de este principal. Bien. Entonces, fijémonos para hacer la prueba. Creo que con esto les va a gustar. Voy a poner ventana 1 y le voy a poner ventana igual de acá. Ventana.myloop. Y voy a hacer otra ventana, otra función con ventana. Y le voy a llamar igual. Ventana. Y le voy a poner igual de acá. Y le voy a poner ventana.myloop. Estas dos ventanas, aunque se llamen igual, son diferentes. ¿Bien? Esta y esta. ¿Bien? Porque son locales a esta función que yo he definido acá. Que le he puesto mal, ventana, ahí está. ¿Bien? Aunque se llamen igual, son diferentes. ¿Bien? Son diferentes. Entonces vos fíjate que vamos a hacer lo siguiente. ¿Bien? ¿Cómo sería el flujo del programa? Acá, que yo voy a llamar a ventana 1. Fíjate esto, para también entenderlo de un poquito cómo fluye el programa. Yo llamo acá y se va a ejecutar esta ventana y entra en un loop, que sería lo que nosotros vemos acá, esta ventanita, y entra en un loop. ¿Bien? Si yo pongo, por ejemplo, acá ventana 2, hasta que no se termine este loop, no se va a ejecutar otra ventana. Fíjate, mira, vamos a ejecutarlo y vamos a ver. Entramos en este loop, en este bucle. ¿Bien? Que es esta ventana de acá. Si yo la cierro, se abre otra ventana, que sería el mismo nombre, pero otra ventana diferente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hago esto así? Hay dos ventanas con el mismo nombre. ¿Bien? Fíjate, hay dos ventanas con el mismo nombre. Hasta ahí vamos, hay dos ventanas con el mismo nombre.
Y yo voy a hacer esto de color, de cambiar el color. ¿Qué va a recibir? La ventana. Y a esta ventana que reciba, le va a cambiar el color a rojo. Bien. La pregunta es, si yo vengo, por ejemplo, por acá, y le digo, cambiar color, ventana. Bien, cambiar color ventana. ¿A la de arriba o a la de abajo le va a cambiar el color? Pero le vamos a poner un título. Así sabemos cuál es. Ventana 1. Ventana 2. A la 1. A la 1. Fíjate algo. Ay, espera, algo que le puse red. Acá dejé, me falta. Dejé igual. Vamos. Ahí está. Veamos. A la 1. Bien. Y si yo lo pongo acá abajo, ¿a la ventana 1 o a la ventana 2? Probémoslo. A la 1. Y vamos a ver por acá. Fíjense que no cambió el color. No sale ningún error. Bien. Y no cambió el color. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Recuerdan que yo siempre les dije, y esto lo podemos ver ya que estábamos un poquito en esto, siempre ponerle a los componentes de todo un nombre diferente. Bien, recuerdan que siempre hay que ponerle un nombre diferente. Bien. Por esta sencilla razón, de que acá hay dos componentes, bien, con el mismo nombre, por acá y por acá, que yo los voy a ejecutar en el mismo lado, bien. Tengo dos componentes con el mismo nombre. ¿Qué es lo que pasa? Por detrás se vuelve loco Python, no sabe qué, esa sería la primera, no sabe a qué decirle, bien, no sabe. Pero fíjense lo siguiente, miren, yo voy a sacar esto, lo vamos a poner, ya lo vamos a sacar un segundito. Tenemos ventana 1, ventana 2. Y le voy a poner yo acá. Y no le voy a pasar. Bien. Entonces yo acá sí voy a llamar a la ventana 2. Le voy a poner cambiar color. Fíjense lo siguiente. Vamos a ver ahí. Ventana 1. Ahí acá, espérenme, es global, ventana con B corta. Ahí está. Lo tenemos. Por acá. Y por acá. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de utilizar funciones? Bueno, esto de variables locales y globales, bien, es un poco lioso, bien, y hay que probarlo para tener en cuenta qué, bien, ¿qué tener en cuenta? Hay una global ventana por acá, que sería este de acá, y hay otro que no es global ventana, bien, pero ¿cómo sería el flujo del programa? Por eso es interesante saber el flujo del programa. Y acá estoy llamando a la ventana 1. Se crea una ventana, bien, por acá, que sería esta ventana 1, que sería la primera que se crea, bien. Después pone una ventana 2, que sería nuestro global, por acá, ventana 2. Y recién cambio el color. ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa por acá? Para que se den cuenta qué pasa. Hay que tener en cuenta, por acá viene la cosa, de cómo está hecho el bucle.
Este main loop, recuerdan que yo les dije que cuando se cierre las cosas, cuando se cierre, por ejemplo, que yo les mostré que poner ventana 1, ventana 2 acá, recién cuando cierre la ventana 1 se iba a hacer la ventana 2. Cuando yo vengo a ventana 2, acá, se crea un bucle. Y hasta que yo no cierre la ventana 2, fíjense, por acá, acá, van a ver que me va a decir algo por acá. Vamos a verlo. Estamos acá en este bucle de ventana 2, acá. Si yo cierro la ventana 2, bien, me saldría yo del bucle, bien, trataría de cambiar color, nos mantendríamos acá, pero por acá, la otra ventana que yo tenía global ya no la tengo, bien, entonces esto un poquito también con el flujo del programa, bien, sería diferente de hacer esto, por ejemplo, fíjense, vamos por acá, venimos por acá, miren, ventana 1, ventana 2, voy a cerrar la ventana 2, y por acá no me lo está tomando porque, ahí lo vamos a ver, porque no me lo está tomando, tengo muchas cosas abiertas. Esperen que vamos a cerrar todo lo que tenga. Prueba TK, esto lo vamos a cerrar. ¿Qué era esto? Sí, lo vamos a guardar. Bien. Y ver cómo lo tenemos por acá. Cambiar color, que sería cambiar color. Esta ventana que tenemos por acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar por acá? Que hay que tenerlo en cuenta. Bien. Este global ventana que está por acá, bien, y que sería este de por acá, cada uno son variables locales a la función, bien, cada uno son variables locales a la función. ¿Qué es lo que pasa? Está tratando de sobreescribir esta ventana sobre esta ventana, bien, empecemos por ahí, está tratando de sobreescribirla, es lo que trata de hacer Python. tkinter, por cómo funciona, igualmente ejecuta la segunda ventana. Bien, igualmente ejecuta la segunda ventana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo les digo, sin tener que entrar a todo esto, por qué siempre llamarle de formas diferentes? Bueno, porque a la hora de tratar de cambiar color, lo que pasa por detrás sería una cosa así. Este es el global, ventana. Esta ventana trata de cambiarlo, pero cuando yo lo cierro era la otra ventana. Y cuando trato de cambiar color no pasa nada porque era la otra, trató de cambiar la otra ventana que estaba sobrescrita. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado. Yo primordialmente, por cómo fue esto también es un poco entrar en cómo funciona tkinter y cómo funciona Python. Siempre se dice que hay que tener solo una ventana abierta, solo una. Es decir, solo una llamada de este tk, solo una. Bien. Hay otra función que se llama, que la vamos a ver, top level, que en sí es una ventana, que yo no se las he dicho yo, pero este top level es como si fuera una ventana, pero hija, se le podríamos decir hija de esta ventana principal, ¿bien? Que sería una cosa así. ¿Bien? Que sería esto de acá. Fíjense, no sé si podemos tener por ahí una imagen para que vean, que hace lo mismo. Es como tener ventanas, ¿bien? Dobles ventanas, de diferente manera. Bien. Si yo ejecuto esto, van a ver que sigo teniendo dos ventanas por ahí. Pero sigo yo teniendo el problema de que se llaman igual. Hay que tener hay muchas cositas que tener en cuenta realmente. Esto para que no se pierdan y cuidado con hacer, más que nada lo muestro por esto por ahora, para tener cuidado en si trato de hacer, por ejemplo, funciones con variables locales, globales, ¿bien? Que lo voy a dejar yo así, por ejemplo, de esta forma, ¿bien? De esta forma lo vamos a dejar. Así, ¿ven? ¿Ven que ahí funciona? Porque ya le saqué la otra ventana, ¿bien? Y vamos a explicar esto. Cuidado cuando hacen pruebas con tkinter porque puede pasar esto
que yo les estoy mostrando. Vamos a la idea básica. Bien, fíjense. Si yo le saco el global, me va a decir un error que no está definida. ¿Por qué? Porque esto como está en otra función, bien, esto está en una función y esto está en otra función. Recuerden, lo que está dentro de función es como si todavía no se ejecutara. Bien, entonces como esto no se ha ejecutado, esto no existe, esta ventana todavía. Bien, entonces hay que tener cuidado, bien, porque esto está en otra función. Entonces por eso yo le hago global ventana. ¿Para qué? Para que, bueno, esta ventana, esta que está acá, yo la puedo utilizar en otra función. Bien, otra forma, que vean ahí, para que vean que funciona, otra forma sería hacer esto, por ejemplo. Que lo vamos a poner así. Voy a poner esto de esta manera para mostrarles lo siguiente. Esto está fuera de una función. Bien, entonces se ha ejecutado. ¿Qué me sirve ponerlo dentro de una fuera? Que yo la voy a poder utilizar acá, la voy a poder utilizar acá. Esta le vamos a cambiar, por ejemplo, título. La vamos a poner para que se entienda. Entonces fíjense una cosa por acá. Le vamos a poner así, para que lo vean. Como este sería otro flujo también de otro programa. Creo la ventana, acá hay funciones que todavía no se ejecutan. Yo después llamo a título, ¿bien? Título está por acá, ¿bien? Llamamos a título, que le cambia el título. Dentro del título cambio color, que viene a esta función y le cambia el color. ¿Por qué funciona? Porque esto está fuera. Cualquier variable que esté fuera dentro de una función es considerada una variable global y se pueden utilizar en cualquier lado. ¿Bien? Por ejemplo. ¿Bien? Entonces vean que hay un montón, realmente hay un montón de formas de hacer esto. ¿Bien? Si yo vengo y hago esto por acá, ¿bien? Recuerden que este main loop es para decirle cuando está en ejecución la ventana, ¿bien? Si yo hago esto, por ejemplo, así, fíjense que no se ejecuta porque esto está como en un bucle hasta acá. Y hasta que yo no cierre, no se ejecutaría. Por ahí nos va a decir de que no existe la ventana, ¿bien? Por ahí dice, no existe la ventana porque se destruyó. ¿Bien? Entonces, este título que yo intenté cambiarle, se destruyó, la cerré. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado. ¿Bien? Idea general acerca de todo esto. ¿Bien? Para tenerlo por acá. Podrían ustedes tener, esto sería una forma fácil de tener puesta mi ventana. Es decir, que yo les mencioné la primera idea que tuvimos nosotros al hablar de TK Inter, de decir ventana myLoop abajo, y todo lo que esté dentro es lo que se ejecuta durante la ventana. Bien, esa sería la primera idea que nosotros teníamos al principio de todo. No sé si recuerdan. Que esto podría ser considerado como un botón, ponele que nosotros teníamos un botón y ejecutábamos lo que tenía el botón. Pero todo lo que estuviera acá adentro era lo que se ejecutaba cuando la ventana estaba abierta. ¿Bien? ¿A qué cambiamos luego? Esta sería la primera. ¿A qué cambiamos luego? Bueno, a nosotros definir la ventana a una función. Así. ¿Bien? Esa sería lo que hicimos este año. Ponerlo en una función. Y nosotros llamar a esa ventana principal, esa función. Pero el loop, ese loop, se mantendría acá. ¿Qué podría hacer yo? Bueno, podría hacer esto, por ejemplo. Vamos a ordenar. ¿Lo podría tener así? Sí. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Por acá. ¿Y qué me faltaría? Llamar al título. Por acá. Para que me cambie el título y los colores. Ahí está. Me cambia el título y los colores. ¿Y cómo sería esta? Esto sería lo que como he hecho yo las cosas. Una ventana principal, que yo la llamo, ¿bien? Y sigo haciendo lo mismo, ventana y ventana myLoop. Y todo lo que esté dentro es lo que se va a ejecutar
mientras esto esté abierto. ¿Bien? Si lo tengo yo acá afuera, esto, como está fuera de todas estas funciones, fíjense, la puedo utilizar yo dentro, ¿bien? La puedo utilizar. ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? Por ejemplo, ¿qué no podría hacer yo? Si yo tengo acá afuera este cambio color, supongamos, que está acá afuera, no está dentro de esto acá, ¿bien? No está dentro. Está afuera. Hay otro, en otro lado, otra función, que trata de acceder a la ventana. Como esto está dentro de esta función, no puede acceder a la ventana. Entonces se puede hacer de la siguiente manera, ¿bien? Que sería este cambio de color. O yo pasarle la ventana, esta ventana, y que me la reciba acá, que haga lo mismo, fíjense, hace lo mismo, o no pasarle la ventana y decirle que va a ser global. Cuando yo lo hago global, es como decirle que si esto estuviera acá y que lo puedo utilizar en esta función, en esta otra función, ¿bien? Entonces eso es lo que hace en realidad global, ¿bien? Que fíjense que ahí va a seguir funcionando, ¿bien? Que son diferentes formas de crear el programa, la estructura, el flujo, cómo va haciendo, cómo se va ejecutando las cosas, ¿bien? Entonces, bueno, si ustedes me preguntan, parando un poquito acá, ¿qué me gustaría que tengamos para cuando tengamos la clase presencial? Que vayan viendo esto, ¿bien? Que vayan viendo esto de las funciones, de cómo se van creando la ventana, si en una función o afuera, ¿bien? Porque esto es lo primero que nos vamos a centrar ahora es el miércoles que viene, ¿bien? En crear esto, para que ustedes comprendan cómo vamos a tener la ventana, cómo vamos a tener todo y después ir avanzando. Eso sería para mí lo que quiero que vean, si pueden, para el miércoles que viene, ¿bien? Gabriela, ¿bien? Que vean un poquito esto que vamos haciendo. Yo esto se los voy a pasar, ¿bien? Esto se los paso para que lo vean y traten de planearlo un poco, ¿bien? Bueno, profe. ¿Les parece? Ok, profe. Sí, Bien, sí, buenísimo. buenísimo. Creo que el último que entró, Javier puede ser el último que entró, creo que no le hablo, no, Sí, sabe, no debe sí. saber nada. Javi, mira, estuvimos hablando, bien, entre todos. Primero, ya que estamos haciendo un poquito de, que vamos a parar un segundito antes de hablar, vamos a parar de grabar, hasta acá vamos a tener